Hola muchachos, estamos acá en la quinta cápsula de sexto básico y en en este nuevo video lo que vamos a hacer es presentar la revisión de la actividad de la cápsula 5, o sea de la cápsula 4, perdón, y conversar, discutir respecto a cuáles serían las respuestas correctas. Antes de irnos de lleno al desarrollo de la actividad, vamos a revisar qué es lo que tenían que hacer y después vamos a ir analizando punto a punto la actividad. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es esta actividad que da introducción a la unidad número 1, que es fantasía en cuentos, y el objetivo es que ustedes lean o se familiaricen con la literatura para aumentar conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer valor de una determinada sociedad o cultura. Entonces, ¿cuál es la actividad que tenían que hacer? La siguiente. Primero tenían que leer el cuento A enredar los cuentos de la página 14. Primero tenían que hacer una lectura en voz alta y mientras hacían esta lectura pedirle a un adulto que los ayudara o los guiara con esta lectura. Luego tenían que explicar con sus palabras en un breve resumen de qué se trataba la historia, decirnos contarnos con sus palabras obviamente de qué se trataba la historia, después desarrollar las 5 actividades propuestas para después de la lectura, que estaban en la página 14 y 15, y responder las preguntas de reflexión que aparecen también en la página 15. Vamos a revisar entonces las páginas del libro. Este es el cuento que tenían que hacer, estas son las 2 páginas con las que tenían que trabajar y vamos a comenzar a realizar la actividad juntos. Entonces, el cuento se titulaba A enredar los cuentos y dice más o menos así. Eras una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo, escucha Caperucita Verde. Que no, roja. Ah, sí, roja. Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta piel de papa. No, ve a casa de abuelita a llevar este pastel. Bien, la niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. ¡Qué lío! Se encontró un lobo, no una jirafa. Y el lobo le preguntó, ¿cuántos son 6 por 8? ¿Qué va? El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió, eres Caperucita Roja, roja, roja. Y sí, y respondió, voy al mercado a comprar salsa de tomate. ¿Qué va? Voy a casa de abuelita, que está enferma pero no recuerda el camino. Exacto. Y el caballo dijo, ¿qué caballo? Era un lobo. Seguro, y dijo, toma el tranvía número 75 y baja a la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás 3 peldaños y una moneda en el suelo. Deja los 3 peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle. Tú no sabes contar cuentos, en lo absoluto, abuelo. Lo enredas todo, pero no importa. ¿Me compras un chicle? Bueno, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico. Entonces, vamos a contar un breve resumen, que es lo primero que tienen que hacer. Y la historia trata de una niña que pareciera ser que le pide a su abuelo que le cuente una historia, la historia particular de Caperucita Roja, y el abuelo, mientras va contando la historia, va enredando ciertos elementos como los personajes, los lugares, los acontecimientos, etc. Y la niña lo va corrigiendo en razón de cuál es la historia real de Caperucita Roja, hasta que al final ella consigue que su abuelo le dé una moneda y el abuelo sigue leyendo el libro como en razón de déjame en paz para yo seguir haciendo lo mío. Entonces, respondamos a las preguntas. ¿Por qué este cuento se llama Enredar los cuentos? Porque cambia la historia original de Caperucita Roja, porque el abuelo, obviamente, al cambiar la historia, va cambiando los personajes, los nombres de estos, las características de los personajes, los acontecimientos, etc. Entonces lo que hace es terminar enredando el cuento que tiene un orden normal, que es el de Caperucita Roja, agregándole un montón de elementos que no son los reales. 2. ¿Quiénes son los personajes de la historia y qué relación existe entre ellos? En la historia participan 2 personajes, que es una niña y un abuelo, y el abuelo es quien cuenta el cuento de Caperucita Roja, cambiando todo lo que contiene la obra. Entonces, ¿cuál es la relación? Es abuelo y nieta. Importante en esta pregunta es que entiendan que los personajes de esta obra son el abuelo y la nieta, que son los que realizan las acciones, y no los personajes de Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque la historia habla de esta relación entre el abuelo y la nieta y no de Caperucita Roja. El Caperucita Roja es algo que se habla, es una acción dentro de la historia, pero los personajes principales son estos dos, no son Caperucita, ni el lobo, ni la jirafa, etc. Continuemos. 3. Ordena la siguiente lista poniendo el número de los cuadrados a las partes del cuento de Caperucita Roja. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes acá? Es enumerar o darle un orden lógico a los acontecimientos que ocurren realmente en la historia de Caperucita Roja. Si usted no conocía la historia, tenía que averiguar, pedirle a alguien que se la contara, o si no, buscarla en internet, en YouTube, etc. Y este es el orden. 1. Había una vez una niña llamada Caperucita que iba a visitar a su abuela. 2. Caperucita caminó a través del bosque y se encontró con un lobo. 3. El lobo le preguntó a Caperucita dónde iba. 4. Caperucita dijo al lobo, llevo este pastel donde mi abuela. 5. El lobo llegó antes a casa de la abuelita y se la comió. 6. Caperucita dijo, abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?
7. El lobo contestó, son para escucharte mejor. 8. El lobo se come también a Caperucita cuando llega a casa de su abuelita. 9. Llega el cazador a la casa de abuelita. Y 10. El cazador atrapó al lobo y rescató a Caperucita y a su abuelita. Entonces la idea es que ustedes vayan verificando el orden que ustedes tenían y las que tuvieran incorrectas las corrigieran. Les doy un tiempo para que lo hagan. Seguimos. 4. ¿Qué partes del cuento seleccionado anteriormente cambia el abuelo en su versión? Marca con una X y fundamenta tu elección. Entonces los elementos que él cambia son el paisaje, porque obviamente él dice que aparece un mercado, que aparece una estación de tren, cosa que no ocurre en el cuento real. Los personajes, porque él le cambia el nombre a Caperucita Negra, Verde, etc. En vez de lobos hay jirafas, etc. Y la época, porque él lo que hace es que trae el cuento de Caperucita Roja a la actualidad, porque obviamente en la época de Caperucita Roja no había estaciones de trenes. Y los eventos, obviamente él lo que hace es enredar toda la historia y cambia los acontecimientos que están ocurriendo ahí. Entonces le cambia las características a la Caperucita, cambia los personajes, porque por ejemplo en vez de la abuela incluye a la tía, utiliza una jirafa en vez de un lobo, y los eventos como ir al mercado en vez de ir a la casa de la abuelita. Esos son todos los elementos que cambian. 5. ¿Cuáles son las razones por las que el abuelo cambia la historia de Caperucita Roja? Invéntalas, incluye en el relato como parte de la historia. Entonces lo que se podía mencionar acá era que dos razones, o que el abuelo, porque tenía muchas ganas de seguir leyendo el diario, como dice al final de la historia, acá dice, y el abuelo siguió leyendo el libro, lo que hizo fue como contarle una historia apurado para que la niña dejara como de quitarle tiempo, o básicamente suponer que lo había olvidado porque como es un abuelito, es muy viejito, probablemente él confundió la historia en su cabeza y no la recordaba bien y empezó a inventar. Entonces esas son las dos razones y ustedes podrían utilizarlas para crear como un final o agregarle algún dato a la historia. Finalmente, la reflexión. ¿Qué preguntas te ayudaron a entender el cuento y por qué? Las preguntas que te ayudan a entender el cuento básicamente son las que hablan del contenido del cuento, por qué se llama, por ejemplo, a enredar cuentos, y al responder esta pregunta tú te puedes dar cuenta del contenido de este. ¿Qué hiciste para responder las preguntas? Básicamente lo que tenían que hacer era leer bien las preguntas, volver a leer el cuento, buscar las partes que les servían para responder, etc. ¿Y en qué te fijaste para resolver la pregunta 5? En lo que me fijé yo en particular, o lo que nos fijamos nosotros al resolver este ejercicio, es en las acciones del abuelo, qué cosas hacía el abuelo o cómo actuaba el abuelo dentro de la historia. Y con esto se podría llegar a la respuesta. Eso, con eso terminamos la actividad. Y antes de despedirme, dos cosas. La primera es que esto que aparece acá en pantalla es mi correo electrónico relacionado con el colegio, el correo institucional. Y a ella o a este correo ustedes me van a poder escribir todas las dudas que tengan durante el desarrollo de las actividades, algunas sugerencias que ustedes quisieran hacer respecto de las cápsulas, cosas que deberíamos mejorar o cosas que ustedes se dan cuenta que no están resultando muy bien, y algunos comentarios que necesiten hacerme. Yo reviso este correo de 2 a 3 veces por día y voy respondiendo en razón del orden que me presenten los correos, que vayan llegando los correos, así que no tengan duda en escribirme y mándenme todas las dudas, sugerencias o comentarios que tengan. Finalmente, no olviden que tienen que estar leyendo el libro El terror bajo tierra, porque volviendo a la normalidad, volviendo a clases o quizás en otra instancia, esto va a ser evaluado. Así que sigan leyendo el libro. Si ya terminaron de leerlo, vuelvan a leerlo, lean algunos capítulos, profundicen en algunos capítulos en particular que ustedes consideren como más relevantes y no dejen de leer el libro, ¿ya? Algunas indicaciones respecto a las cápsulas. Las cápsulas tienen que hacerlas una por día, no las hagan las 3 juntas, vayan dándose tiempo, pasen de una asignatura a otra para que tampoco se vuelvan locos solo con lenguaje, y si tienen dudas escríbanme al correo. Eso, respeten la cuarentena, quédense en sus casas, no salgan, lávense las manos, cuídense, cuiden a su familia, disfruten de este tiempo de estar en casa, hagan las tareas que les estamos mandando y nos estamos escuchando en una próxima cápsula. Les dejo un saludo y que estén muy bien, cuídense.